Hola, yo soy Lindsay Josephs. Yo soy la oficina oficial de programas aquí en Links y les doy la bienvenida a este seminario con ayuda de nuestros colegas en la OPS. Estamos aquí con interpretación al español. Ambas grabaciones, tanto en inglés como en español, se presentarán más tarde en el sitio web. Y nosotros vamos a estar tomando preguntas y respuestas en lugar de tener estas respuestas y preguntas y respuestas por chat. Después de terminar el seminario, ustedes tendrán la oportunidad de mandar sus preguntas por chat. Graba este seminario y nosotros les proporcionaremos el sitio web correspondiente. Ahora les presento al presidente de Resolve to Save Lives para presentación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una excelente presentación de este seminario virtual. Ahora estamos vinculados en el programa Links con más de 80 países. Este es un recurso especial que trabaja de una forma especial en el control de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos colaboración con la Organización Mundial de la Salud y también con los Centros para el Control de las Enfermedades en los Estados Unidos. El exceso de sal es uno de nuestros puntos de interés porque aumenta la tensión arterial, crea hipertensión y causa la muerte y la pérdida de más de 1 millón de personas al año. Por supuesto, los sucedáneos de la sal realmente tienen un gran impacto en la salud pública y, por supuesto, todos debemos aspirar a consumir menos sodio y más potasio. Tenemos con nosotros al doctor Jaime Miranda, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y él es el director del Centro de Excelencia sobre enfermedades de esta clase y trabaja en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también lo mismo en los aspectos epidemiológicos de las enfermedades no transmisibles en los países de medianos y bajos ingresos, con énfasis en obesidad, hipertensión y diabetes. El doctor Miranda discutirá los efectos de los sucedáneos de la sal en la tensión arterial y, por supuesto, los resultados de un impresionante estudio que ha hecho últimamente en Perú. Con ustedes el doctor Miranda. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Es un placer estar unido a la comunidad Links por medio de Internet y muy buenos días a todos. Este es el título del estudio y trataré de hacer la presentación en 25 minutos con el fin de que podamos tener nuestra presentación. Los intérpretes avisan que no tienen la proyección en la pantalla. Sí. Sí, aquí vemos todas las personas y las instituciones que han patrocinado este estudio. Para esta comunidad y para este grupo en particular, esto no es nuevo. Tenemos un grave problema de salud, no solamente porque de hecho esto afecta mucho a las personas, a las comunidades, etcétera, lo mismo que a las sociedades, y vemos su impacto en diferentes aspectos de los sistemas de salud. Por ejemplo, la necesidad de tener un número particular de personas, trabajadores de salud, adiestrados, y no solamente médicos, sino también personas que estén examinando este problema con el fin de poder controlarlo. Bueno, aquí tengo una diapositiva que yo muchas veces le muestro a la comunidad que trabaja en cardiología, y aún si nosotros nos fuéramos a concentrar en una sola especialidad como es la cardiología, tenemos un montón de publicaciones que hablan de este asunto, pero que en 20 años no van a representar nada.
Bueno, si vamos a los puntos fundamentales y a los conceptos fundamentales en cuestiones de salud pública, vemos que en estas enfermedades podemos identificar las personas de alto riesgo, pero no debemos olvidar de los enfoques basados en la población. Por supuesto, también tenemos que concentrarnos en la incidencia. Al mostrar estas diapositivas, los intérpretes repiten que no tienen las diapositivas aquí en la cabina. Aquí vemos la distribución de la hipertensión arterial en diferentes poblaciones. Esta es una gráfica fundamental en diferentes poblaciones con diferentes distribuciones y es muy importante hacer resonar este asunto. ¿Por qué, por ejemplo, hay tantas diferencias en las poblaciones de Kenia, digamos la población de Estados Unidos y la población de Londres? Hay, por supuesto, muchas características. Vemos que muchas de estas características son las que afectan la distribución de la hipertensión arterial en la población. Por supuesto, tenemos acá la población en general. Si solamente vemos las alternativas en personas de alto riesgo, no podemos controlar el problema en general. Es importante considerar la hipertensión arterial. ¿Y por qué? Este es un mensaje que se extrajo de un análisis de más de 1 millón de adultos en diferentes países. Y, por supuesto, hemos visto grandes cambios en la tensión arterial sistólica cuando se controlan estos componentes. Entonces, hay una modesta reducción en esta hipertensión arterial. Aquí estamos proyectando esta gráfica a partir de los estudios prospectivos. Estoy usando las gráficas de mortalidad y de accidentes cerebrovasculares. Vemos que la mortalidad por accidentes cerebrovasculares según la presión arterial sistólica y diastólica. Y vemos las diferencias según los grupos de edad. Y vemos acá en los diferentes ejes los niveles de hipertensión arterial. En cualquier nivel de hipertensión arterial, en cualquier grupo de edad, cuando aumenta la tensión arterial, también aumenta la mortalidad. Entonces, es necesario ver que aún esta mortalidad aumenta en las personas que tienen una tensión arterial normal. Entonces, en estos estudios de población, hemos visto que realmente lo más importante es evitar esta muerte prematura. Y cuando vamos a las fuentes, en cuanto a la isquemia cardíaca, vemos también unas cifras aproximadas de mortalidad. La siguiente. Ustedes ya están muy familiarizados con la necesidad de reducir el consumo de sal y aumentar el de potasio para nivelar la tensión arterial. Pero, por supuesto, esas son variantes que se pueden considerar independientemente. La tensión arterial mejora cuando mejora el nivel de potasio también. Bueno, sin embargo, si le decimos a las personas que no consuman sal y que no consuman en exceso, eso no funciona muy bien. Se ha hecho una revisión sistemática de lo que se necesitaría para que las personas realmente participaran en un cambio definitivo de conducta. Pero simplemente decirle a la gente, mire, reduzca la sal, no funciona. Este es el protocolo del estudio que voy a compartir
con ustedes. Ustedes van a encontrar todos los aspectos técnicos y los detalles en esta publicación. En resumen, el objetivo del diseño del estudio está aquí, es evaluar la eficacia de una intervención pragmática usando un sucedáneo de la sal para reducir la tensión arterial, así como su impacto en la incidencia de hipertensión a nivel de la población. At the population levels. And the design was using a step wedge cluster trial in Peru. Next page. Con un estudio aleatorizado en secuencia con conglomerados con diseño escalonado. Estamos en la zona de Tumbes, en el Perú. Equatorial line. En la línea ecuatorial. La población es más o menos de 200,000 personas. Los niveles de pobreza son más o menos de 25% de la población. Y la prevalencia de hipertensión en personas mayores de 35 años era casi 27%. Bueno, aquí esta es nuestra competencia. Estos son los productos locales. Por supuesto, hay gran similitud entre los proveedores de sal y vamos a tener que reemplazar esto, sí. Bueno, los participantes provinieron de 6 aldeas semirurales que trabajaban en agricultura o en pesca y en adultos mayores de 18 años que se incluyeron y nosotros simplemente pudimos captar a más o menos 92%. Excluimos, por supuesto, a las personas con nefropatía crónica y también con cardiopatía crónica y los que tenían tratamiento con digoxina para la cardiopatía. La intervención, una vez que se garantiza el reemplazo pleno de la sal en toda la aldea, se pregunta, bueno, ¿por qué? Se usa un sucedáneo de la sal, ¿cómo? Simplemente se da gratis, pero a cambio de la sal regular. Esto no es, uno tiene que dar incentivos financieros también. ¿En dónde se hizo esto? En familias, en tienditas pequeñas, en panaderías, en cocinas comunitarias, vendedores de comida, vendedores ambulantes, restaurantes, en el periodo 2014-2017. Siguiente, por favor. Hemos visto los resultados. El estudio tuvo un resultado primario que fue la tensión arterial sistólica medida y diastólica medida cada 5 meses con 7 rondas de mediciones. Y ahí se trataba de medir a toda la población antes de la aleatorización porque esta aldea fue el blanco de nuestra intervención en forma aleatorizada. Y luego los segundos resultados fueron la incidencia de hipertensión, según la definición que aparece aquí. Y luego también queríamos ver en un análisis exploratorio cuáles eran los niveles de sodio y de excreción de sodio y de potasio en un periodo de 24 horas en la orina. Y también vimos una exploración de los niveles de hipertensión según el grupo de edad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenemos un protocolo y eso es un protocolo que tratamos de poner en práctica y tenemos varios procesos, el proceso de investigación formativa. Por supuesto, tenemos que poner ahí un sabor óptimo y determinar cuál es el sabor óptimo, hacer pruebas, a ver en qué nivel la gente le gusta el sabor de la sal. Vimos, por ejemplo, 75% que les gustaba o no les gustaba la sal, el sustituto de la sal porque tenía un sabor metálico. Bueno, y lo más importante es ver cuándo nota la gente el cambio de sabor. Y muchas veces hasta 35% podemos reemplazar sin sacrificar el buen sabor de la sal. Luego tuvimos que identificar el grupo destinatario por medio de entrevistas, grupos focales. Especialmente nos concentramos también en mujeres y en grupos comunitarios. Y ahora hemos tenido acá la identidad del producto también.
exactamente cómo llamamos a este paquete de sal. Le hemos puesto el nombre de Liz. Bueno, es que hay que darle identidad a estos paquetes de sal. Y aquí está la identidad. Sí, y está funcionando bien en la comercialización social. Vemos acá algo que sea atractivo para las mujeres, con los paquetes atractivos y paquetes de 1 kilogramo. Y por supuesto también hay que dar cucharas para que pueda la gente medir este consumo. Bueno, siguiendo los conceptos de estos pilares de comercialización social, tenemos que identificar un producto, un lugar donde se vende, puerta a puerta o por medio de una red. Y a veces simplemente llamamos a los amigos a que vengan aquí a intercambiar, a comprar también. El precio es un asunto importante. And people would say, yes, so. Sí, y por supuesto, ahí ya le decimos a la gente, denos lo que tiene sal aquí, nosotros se la cambiamos. Y hemos, por supuesto, hecho actividades de promoción en la comunitaria con el fin de generar entusiasmo en estas poblaciones. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Y esta es la mejor diapositiva de toda mi carrera. Aquí tenemos el cuadro 1. Vemos las características que se han marcado acá. La edad de la población que participó en el estudio, realmente población joven, 1/3, tenía de 18 a 29 años de edad. Estas eran personas que realmente pues no se consideraban que estaban expuestas a riesgo de la hipertensión, pero sin embargo las consideramos. Luego también en aldea de estudio vemos acá las personas donde incrementalmente estaban participando las personas en esta intervención. En la parte A contribuyó muy poco al grupo de control. Y esa fue la primera aldea donde se hizo una intervención. En cambio, la aldea F sí tomó activa parte en este estudio y, por supuesto, las observaciones permitieron que contribuyeran más a estos resultados. Sí, en este estudio aleatorizado en secuencia. Aquí vemos las personas con peso excesivo, 70% de la población con peso excesivo y otras tantas obesas. En cuanto a las mediciones de la tensión arterial, en las sistólicas 113 y diastólicas 72 y 18% de la población se consideraba hipertensa. Este es un resultado primario. Vemos una reducción general de la presión sistólica y diastólica, 1.2 para sistólica y 0.7 para la diastólica. Es en realidad modesta esta estadística en cuanto a la respuesta de estos enfoques demográficos, pero estos efectos fueron independientes de las variaciones en el tiempo y en el periodo del estudio. Bueno, cuando trazamos estas gráficas de estos resultados por los diferentes grupos, vemos acá los efectos de las personas que se considerarían en alto riesgo, con alta tensión arterial y las personas de mayor edad. Y vemos acá efectos muy modestos. Al explorar la probabilidad de desarrollar hipertensión, vemos una reducción de 55% casi en la probabilidad de manifestación de hipertensión. Vemos acá también otros factores importantes como la situación económica o socioeconómica y algunos niveles de hipertensión arterial. Pasemos aquí a este resultado secundario, que son las muestras aleatorias de orina en 24 horas.
Y vemos acá los niveles de sodio y de potasio al comienzo y al final. Vemos que acá tenemos altos niveles de potasio al nivel del final del estudio. ¿Y cómo sabemos que las personas realmente están participando en esto? Bueno, pues ahí lo pudimos medir. ¿Esto qué significa? ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Bueno, acuérdense que tenemos nuestra competencia y aquí tenemos un enfoque de comercialización social, y en lugar de llegar a estas poblaciones diciendo que todo esto es bueno para la salud, nosotros contamos una historia sobre este producto y la gente de la comunidad quería ser parte de esta historia. La siguiente, por favor. Bueno, acuérdense que tenemos que volver a usar esta diapositiva. Por supuesto, acá vemos que realmente en muchos casos las reducciones de la hipertensión arterial tienen poco impacto en la salud pública. Y nuestro mensaje es que hemos podido demostrar una estrategia de toda la población, una estrategia pragmática, eficaz, cuando se usan sucedáneos de la sal. Y, por supuesto, hemos podido reducir la tensión arterial en los grupos de alto riesgo, especialmente en pacientes hipertensos mayores de 60 años. Y también hay una indicación en que se ha reducido en un 55% la incidencia de hipertensión, las personas que realmente clasificamos como hipertensas. La siguiente, por favor. Los mensajes aquí es que en un mundo en que realmente tenemos tanta hipertensión, tenemos que hacer un gran esfuerzo de diagnóstico y además la falta de cumplimiento con los tratamientos también. Esto nos lleva a actuar de una forma creativa con el fin de pensar que no debemos actuar solamente desde el punto de vista de la farmacología, sino también del punto de vista social y para ver las ganancias que podemos obtener en salud pública y, por supuesto, el impacto en los sistemas clínicos y de atención de salud para reducir por mitad la hipertensión. Por supuesto, es posible cambiar a las sales que tienen bajo contenido de sodio y alto de potasio. Para el futuro, bueno, tenemos que pensar en estas estrategias de sucedáneos de la sal que se deben incorporar a la vida diaria. Y ustedes se pueden acordar tal vez, en este caso, de la diapositiva, donde estábamos tratando de ver el nivel inicial y tal vez la reducción de 35% en la sustitución de sal, pues esto nos da campo para obrar. Lo mismo tenemos que concentrarnos en el nivel de potasio y, por supuesto, en las dietas y los regímenes de alimentación naturales. Bueno, es posible que en otros estudios y en otros lugares se hayan obtenido mejores resultados según sea la población más joven o no. Bueno, nuestro nivel básico fue al final de tensión arterial de 130 mmHg en la tensión sistólica, perdón. Y tal vez podíamos obtener beneficios mucho mayores. La siguiente, por favor. Este es el grupo que yo represento, es el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas y tenemos nuestra sede en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estos son los valores que nosotros hemos investigado. Tenemos generosidad, innovación, integridad y calidad. Y con esta diapositiva yo deseo agradecerles a nombre de mi país y del centro que represento. Y, por supuesto, si quieren continuar la conversación, aquí están mis datos y tendré muchísimo gusto de contestar cualquier pregunta. And brevity, a lot of information in just 20 minutes, so we have a lot of time for discussion and questions. And I'm going to start this. Un ejemplo de brevedad y claridad. Tenemos bastante tiempo para preguntas y respuestas. Gracias por ceñirse a los 20 minutos. Y mientras esperamos que lleguen preguntas, vamos a hacer algunos comentarios. Para recordarles, pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas Q y A al final de la página para hacerles preguntas para el doctor
Miranda, preferimos que usemos la función de preguntas más que la sala de chat, pero bueno, vamos a ir mirando ambos. Doctor Miranda, primero le quiero hacer una pregunta respecto de lo que pasó con el sodio y el potasio. Es decir, lo que usted mostró al principio es que no hubo una disminución grande en el potasio, pero sí un aumento significativo en el potasio. Y me pregunto si eso se debe a que la gente utiliza más potasio bajo en sodio en la sal. O sea, tiene beneficios, pero es algo desilusionante. Entonces, ¿puede hacer algún comentario al respecto? ¿Y tiene datos respecto a los niveles de compra y consumo de la cantidad de sodio que utilizaban las familias que aumentaron o disminuyeron los valores con el tiempo? A título de fondo, hay una teoría que dice que el potasio, o mejor dicho, la sal enriquecida con potasio puede ser menos, el sabor es medio salado, con lo cual la gente tiende a consumir más. Así que adelante, doctor Miranda. Bueno, gracias por la pregunta. Ojalá pudiera una respuesta más precisa. Dado que es un hábito que no podemos eliminar por completo, diría yo que sí, la gente usa más sal de ese tipo de sal, y eso va en contra del mensaje de reducir el sodio. El mensaje sería que a pesar de que estén usando más de este producto nuevo, este sucedáneo, el potasio es el que agrega beneficios. El otro mensaje es que hay un grado de adaptación también que tiene que suceder. Creo que con el tiempo la gente se va a dar cuenta de que utilizar menos es mejor. O también todavía podemos probar otro tipo de intervenciones, es decir, podemos probar esta concentración y luego pasar a otro suplemento con más potasio. O sea, que aunque usen más cantidad para tener más sabor a sal, también van a estar consumiendo más potasio, con lo cual, como digo, queda mucho margen de acción y por suerte tenemos estas muestras de orina para poder ir monitoreando los avances, pero solamente se tomó por ahora como línea de base. Tengo otro comentario que es más bien de tipo especulativo, y es que la gente usa muchos aditivos en la cocina. Uno es el sodio monoglutamínico, que también es común en Perú, así que esa puede ser otra de las fuentes de sodio, y por eso es que no vimos tanta diferencia en los niveles de sodio que observamos en la orina. Eso es todo por ahora. Gracias, doctor. Tenemos muchas preguntas, así que voy a comenzar a leérselas y si hay tiempo, yo también tengo algunas que quisiera hacerlas. Primera pregunta, ¿cuál le parece que puede ser el desafío de ampliar esta intervención a toda una región, a todo el país incluso? ¿Cuál le parece que puede llegar a ser la respuesta del público, de la industria, de las empresas, por ejemplo, que fabrican la sal común? Esa es la primera pregunta. Muy interesante esa pregunta, dice el doctor Miranda. Durante la ejecución del estudio, tendemos a concentrar la respuesta en lugares puntuales y la respuesta va a ser diferente. Nosotros interactuamos con la industria y escuchamos como dos mensajes. Uno es que la producción de sal para cocinar no es la principal fuente de ingreso para las empresas. Para ellos, el principal producto es la sal para consumo industrial y como producto residual tienen esta sal para consumo doméstico. Y nos dijeron también que estaban produciendo también ese tipo de sal baja en sodio y alta en potasio como parte de su responsabilidad social empresarial y estarían interesados en ampliar su participación de mercado para este producto. O sea que yo no diría que para la industria de la sal va a ser perjudicial porque, como les digo, la sal de consumo doméstico no es su principal fuente de ingresos, sino que producen sal en cantidades industriales. Eso es por un lado el mensaje. El otro mensaje es el costo. Durante el estudio pudimos identificar el precio y a lo largo de la vida útil del
producto pudimos bajar el precio 5 veces, así que creo que todavía hay margen para hacerlo. En las culturas, en las sociedades en las que cocinar es importante, creo que está el beneficio de usar este sucedáneo y podemos ver qué otras estrategias podemos implementar para manejar el costo. Lo ideal, si fuera por mí, sería asesorar al gobierno para que reemplace toda la sal a nivel nacional, porque la gente se adapta. Y en el momento que uno se adapta, ya está, ya puede continuar con ese hábito. Pero bueno, sí, entiendo que puede haber resistencia, pero bueno, yo presionaría para lograr mayor disponibilidad de este producto y obviamente la estrategia de escalamiento es diferente, hay que tener en cuenta los distintos intereses. El estudio nuestro tiene que tenerse en cuenta desde el punto de vista del pragmatismo, es decir, qué intervenciones son eficaces, son factibles y tienen resultados palpables. Gracias, doctor Miranda. Tenemos muchas preguntas. Lo que voy a tratar de hacer es hacerle una ronda de preguntas, luego dar la palabra para que conteste brevemente y paso a la primera pregunta. ¿Qué confianza tiene de que la reducción en la presión sanguínea fue por el aumento de potasio o si fue por alguna otra intervención? Por ejemplo, medicación para la presión o algún otro factor que podría haber incidido en esta baja de presión. Bueno, el estudio estaba diseñado para ver los efectos en esta población, pero también hay otras intervenciones, con lo cual no podemos desenmarañar justamente todo. No puedo decir si fue solamente el aumento en potasio o las otras intervenciones, pero hay que tener todo en cuenta en contexto. Cuando uno hace una intervención a gran escala, tiene que eliminar, tiene que aislar cuál es el factor distinto que puede llegar a incidir en el cambio. Entonces, en este caso decimos que al cambiar la conducta en general y hacerlo a escala masiva, se puede ver el beneficio en salud pública. Gracias, doctor Miranda. Hay otro estudio de Shandong, China, que adoptó un enfoque similar, con resultados similares también. Entonces, una de las preguntas que se hicieron en ese caso y que le hacemos ahora a ustedes, si tiene información sobre el nivel de tratamiento con medicación para la presión antes de esta intervención. Bueno, eso fue una pregunta que incorporamos en el estudio y tenemos la información, la línea de base para el tratamiento al comienzo del estudio, pero no más adelante. Entonces, si hiciéramos el análisis separado por nivel, los resultados no varían demasiado. Gracias, doctor Miranda. Bueno, ahora pasando al tema de la seguridad. ¿Tienen alguna advertencia para la sal baja en sodio? ¿Y tienen alguna inquietud, por ejemplo, de personas que pueden haber tenido renopatías no diagnosticadas? Muy buena la pregunta, que tiene que ver con una inquietud real. En primer lugar, en el marco del estudio tuvimos que ser muy cautos y conscientes de la gente que tenía That was an observation of the IRB here as well. Neuropatía crónica y decidimos excluir a las personas que padecían de estas enfermedades. Y en segundo lugar, por la cantidad reiterada de visitas, como dijimos, hicimos 7 rondas en las que se midió la presión arterial. La gente se presentaba quizás con otros problemas, podría haberse presentado con otros problemas y no lo dijeron. Y con respecto a la seguridad, yo diría intervención. Acuérdense que el aumento de potasio es mínimo. Bueno, no diría mínimo, pero sí muy bajo comparado con lo que ameritaría una advertencia en la comunidad clínica. O sea que sí, le prestamos atención al tema de la seguridad y excluimos a las personas que tenían ya el diagnóstico de nefropatía crónica, pero también nos estuvimos al tanto para detectar problemas nuevos y no se informó de ninguno. Y esto vuelve al diálogo entre la comunidad de nefrología, la comunidad de la industria, para pensar
en qué niveles de potasio en la comunidad pueden ser nocivos o no. Y yo recuerdo también que cuando teníamos una caja de potasio, cuando estudiaba medicina, decía no tocar. Pero para la salud pública, diría yo que tenemos que mejorar un poco la bibliografía al respecto, no solamente entre los profesionales, sino la comunidad respecto del riesgo que puede llegar a representar el potasio. Gracias, doctor Miranda. Una pregunta sobre el yodo. ¿Es sal yodada? Sí. Por la normativa interna de Perú, toda la sal que se comercializa tiene que ser yodada, y esta lo es. Gracias, doctor Miranda. Hablemos ahora del costo. ¿Puede darnos una idea de cuál es el costo y qué tan sensible al precio fueron los consumidores al comienzo y a lo largo del estudio? Bueno, durante el estudio, la intervención, el costo no era un problema. Como recordarán, en mi presentación era por canje. Tenían que canjear la sal común por la sal con potasio. Entonces, no tenían que pagar nada por esta sal baja en sodio, pero con potasio. Fuimos casa por casa entregándoles a los que no se acercaron a hacer el canje. Así que, como digo, el costo no fue un problema. Pero como expliqué también, durante el ciclo del estudio, el costo disminuyó varias veces. Obviamente sigue siendo más costoso que la sal común, pero todavía hay margen para seguir bajando el precio. De la misma manera que cuando uno compra cualquier producto, un fármaco, por ejemplo, en cantidades masivas, a mayor el volumen, menor el costo. Gracias, doctor Miranda. Hablemos de la formulación. Usted dijo que hasta el 35% dijo que el sabor era agradable. Hablamos de la diferencia entre la formulación básica y la avanzada de esta sal baja en sodio, y tengo entendido que algunas de las formulaciones avanzadas pueden utilizar métodos propios para cristalizar los granos, lo cual puede reducir el sabor metálico. ¿Tiene alguna opinión respecto de porcentajes e impacto en este sentido? No estoy al tanto de estos productos. Nosotros todavía estamos en las primeras fases de poner a prueba los componentes, pero si la gente está mejorando el sabor metálico, que es parte de lo que disuade el cambio, si esto mejora, bueno, supongo que la gente va a hacer el cambio con más facilidad y va a lograr un cambio más duradero. Gracias. Tenemos una pregunta de Lori Apple de Hopkins. En primer lugar, es muy probable que la intervención, si dura, dé lugar a mayores reducciones de la presión con el tiempo. Y segundo, que hay un motivo técnico por no haber visto la reducción en la excreción de sodio y que la variabilidad en la excreción de sodio en comparación con la excreción de potasio va a reducirse como para que va a ser más fácil detectar la reducción de sodio que de potasio. Gracias por el comentario. ¿Tiene algo que decir al respecto, doctor Miranda? No, sí estoy de acuerdo. Lamentablemente, por el ciclo del proyecto solo pudimos estar presentes por X cantidad de tiempo. Pero creo que la intervención se presta para prolongar el experimento en distintos entornos. Como dije, según el entorno, vamos a ver puntos de partida distintos respecto de la presión arterial y vamos a ver si podemos detectar varios impactos y una gama de efectos según el entorno y una gama de duración de las intervenciones. Así que estoy muy de acuerdo con los comentarios y gracias. Nosotros escuchamos hablar de las dificultades y los problemas de rastrear los problemas con el sodio con el tiempo, así que es otro elemento que nos permite interpretar los resultados mejor. Así que gracias, Larry. Gracias, doctor Miranda. Usted habló de distintos entornos, ¿no? Nos interesó ver que también lo probaron con vendedores ambulantes, panaderías
hubo escasez de modelos exitosos para reducir el sodio en restaurantes, vendedores ambulantes, etcétera. Hay modelos educativos para reducir el consumo doméstico y modelos normativos para reducir la sal en la comida envasada, pero en los restaurantes y en los vendedores ambulantes que venden comida en la calle no tanto. ¿Podría hablarnos un poco de qué grado de aceptación prevé que se puede dar en estos dos ámbitos? Muy buena la pregunta. A veces tendemos a pensar preguntas de intervención pensando en cuál va a ser la resistencia, pero en este caso lo hicimos al revés. En vez de decir, vamos a verlo como resistencia, dijimos, vamos a verlo como oportunidad para despertar el interés en la gente en este tipo de producto. Así que nuestra intervención se centró en torno a esta campaña de comercialización social y la gente sabía que iba a llegar este nuevo producto al mercado. Volviendo a la pregunta, para todos los aquí presentes, ¿cuándo es la última vez que ustedes cambiaron el salero en la casa? Hay que pensar de manera creativa y ver ámbitos en los que uno puede incorporar un nuevo producto. Nosotros le dimos una sal y un salero limpio, nuevo, para que no se contamine con lo anterior. En los restaurantes y los vendedores ambulantes, yo diría que no es solamente por el cambio, sino en gusto, sino porque no saben si los clientes lo van a adoptar. Al reducir la sal, por ejemplo, en las panaderías, vieron que no cambió el sabor y que no bajaban las ventas, no había cambio en el volumen que vendían, asimilaron el nuevo producto sin problemas. Entonces, mi consejo al respecto sería, no veamos la posible resistencia, sino démosle vuelta a la pregunta y aprovechémoslo como una oportunidad. Como digo, para los restaurantes y vendedores ambulantes, siempre y cuando los clientes sigan comprando, lo van a adoptar. Y los clientes se adaptan. Gracias, doctor Miranda. Volvemos al tema del costo ahora. Hay un poco de confusión al respecto. Nosotros entendemos que al principio ustedes canjearon la sal a la gente, pero después tenían que comprarlo. ¿Estaba subsidiado el precio de la nueva sal? Sí, no, perdón, que no lo aclaré. Durante el ciclo del proyecto, a ver, nosotros llegamos a la puerta de su casa y le decíamos, ¿quisiera ser parte del estudio? Dijimos, sí, vi que anunciaban que iba a llegar este producto a la aldea y quiero ser parte. Entonces le dije, bueno, denos toda la sal común que tiene en la casa. Si tenía, no sé, 2 kilos o medio kilo, lo que sea, le damos la misma cantidad de nuevo producto. Y luego teníamos que tomarle la presión todas esas veces. Entonces, cada vez que volvíamos a tomarle la presión, le dábamos más producto nuevo de manera gratuita. O sea que para ellos no tuvieron que comprar nada. Pero si nosotros cuando volvíamos necesitaban más sal, les dábamos más sal de la nueva. Entonces había gente que nos decía, por ejemplo, para el lunes que viene me puede traer 1 kilo más o 2 kilos más o medio kilo o lo que fuera. Y como sabían que íbamos a volver, reservaban la sal que querían para el futuro. Entonces fue 100% canje de manera gratuita para ellos a cambio de la sal que tenían ellos en su hogar. Bueno, muy bien. Gracias, doctor Miranda. ¿De dónde sacaron esta sal baja en sodio? ¿Tuvieron alianzas con alguien de la industria? Sí, al comienzo teníamos un solo proveedor que identificó Beatriz. Antes era una empresa nacional que luego se privatizó y esa empresa dijo que lo iban a hacer como parte de su programa de responsabilidad social. O sea, por ahora todavía se puede conseguir, pero en baja cantidad. Y después había otro proveedor que se sumó, una empresa de Chile, que también trajo esta sal baja en sodio y alta en potasio. Por eso teníamos 2 proveedores que todavía siguen vendiendo su producto, se puede comprar, pero la concentración es diferente. Y es por eso que parte
de la sal tiene 50% de sodio y 50% de potasio. ¿Cómo resultó Liz como producto de mercado? ¿Sobrevivió en Perú? Bueno, nosotros somos investigadores y yo no hice ningún curso de administración de empresas, no sé cómo va a seguir todo eso. Podemos empezar a lanzar un nuevo producto, la idea es que Liz sobreviva, pero bueno, si alguien quiere hacer otra cosa, también es una opción. Nosotros queríamos demostrar que era posible, que tenía beneficios y que la gente con el tiempo cambia. Gracias, doctor Miranda. Si entiendo correctamente, ustedes les estaban dando a las personas la sal, no en una tienda, sino que iban a la casa y les reponían. ¿Es así? Sí, nosotros íbamos a las casas y cuando les tomábamos la presión, les dábamos el nuevo stock de sal. Gracias. ¿Y entonces pudieron rastrear el consumo a nivel hogares? Bueno, podríamos haberlo hecho y creo que lo hicimos. Creo que tenemos datos de la cantidad de gente que entregamos. Buena pregunta, pero sí tenemos los datos, no lo sé ahora. Gracias, doctor Miranda. ¿Tiene una idea de qué porcentaje de la sal que se consume en los hogares era la de bajo sodio? O sea, ¿la adoptaron o usaban las dos en paralelo, la sal común y la sal baja en sodio? Bueno, yo no diría que retiramos por completo la sal común. Hay gente que puede haber escondido un paquete o haber hecho trampa, no sé. Pero, dada la intervención masiva, yo diría que una gran cantidad de ellos optó por usar la sal baja en sodio. Y para nosotros era justamente importante ver esto. Y es por eso que fuimos y reemplazamos la sal en las tiendas. Esto es una aldea pequeña, no es una gran ciudad. Fuimos a las tienditas donde se vendía la sal y ofrecimos cambiar la sal que tenían por este nuevo producto. O sea que yo diría que pudimos reemplazar una gran cantidad de la sal que tenía la aldea. Pero si alguien hizo trampa o no, no sé. Gracias, doctor Miranda. ¿Recibió algún comentario sobre el sabor metálico o algún comentario al respecto de qué les parecía el producto? No, en absoluto. Yo hice el experimento en mi casa con mi propia familia y a los 3 días ya nadie notaba la diferencia. Pueden probarlo en su casa o pueden hacer una transición gradual y ni se nota el cambio, no vimos ninguna queja. Muy bien, ¿y tiene idea de si después de que terminó el estudio la gente continuó usando la sal baja en sodio? Esa es lo triste de la historia. Esto era en el norte del Perú y tenemos que comprar la sal en Lima y trasladar la sal hasta allá, con lo cual queremos ver si hay opciones para poder vender esta sal baja en sodio a un costo menor sin trasladarla de tan lejos. Por ahora, la formulación de 50% sodio, 50% potasio se consigue en Perú en los grandes supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, pero lamentablemente en los pueblos pequeños no. Gracias, doctor Miranda. ¿Y qué tan más costoso es este nuevo producto en los supermercados en comparación con la sal común, si es que sabe? No, sí, de hecho, si uno va a un supermercado, hace unos años salía 20 soles por el medio kilo de sal, o sea, 40 soles el kilo, porque se promovía como sal saludable, en comparación con un sol o un sol 50 el kilo, que es lo que sale la sal común. Pero ahora sale 8 soles por medio kilo, o sea, 16 soles el kilo, en comparación con un sol. Y sigue habiendo margen de ganancia. Por eso digo que se bajó de 40 soles a 16 soles el kilo, el precio del kilo en el periodo del estudio. Gracias, doctor Miranda. Ahora, pensemos un poco en la posibilidad de escalar este experimento. Se habló con el gobierno de la necesidad de escalar el consumo de la sal de bajo sodio en Perú. Difficult question.
Sí, es una buena pregunta porque en la vez pasada, sí, teníamos 3 minutos para hablar de esto. Sí, lo que estábamos haciendo es centrar todas nuestras energías en las comunidades grandes ahora, especialmente en las especialidades gastronómicas. Y yo creo que ese es un punto de destino importante, mejor que el gobierno, porque si el producto o el proyecto es del gobierno, entonces uno tiene que empezar con las subvenciones y otras cosas. Pero nosotros nos vamos directamente a los organismos técnicos. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos o sus representantes. Y todo eso está dentro de nuestro radar. Es de suma importancia tener estas conversaciones al respecto. Y por supuesto, necesitamos hacer este trabajo a nivel técnico. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Cuál cree usted que es el costo de la promoción puerta a puerta? ¿Esto se puede intensificar? ¿Esto está determinado por el mercado en general, por la comercialización social? Exactamente cuál es el costo de la ampliación de este uso de la sal baja en sodio. Bueno, nuestra estrategia de comercialización social varía según la participación de la comunidad. Hemos identificado algunos líderes comunitarios y esos líderes comunitarios son el punto de contacto para fines de información y para poder divulgar en la comunidad cuáles son los beneficios de esta sal baja en sodio. Entonces, por supuesto, ahí hay un elemento de inversión y, por supuesto, tenemos que contar con la participación de la comunidad. Ese es un factor sumamente importante y también considerar los costos reales. Nos interesa esta estrategia y nos preguntamos, ¿podemos cambiar la distribución de la sal? Bueno, yo no creo que en cada lugar se debe realizar la misma actividad. Yo creo que la actividad de reemplazo, por ejemplo, debe ser una cosa en determinados lugares donde uno ha visto un producto especial para efectuar una actividad de transición. Y debemos abordar la salud desde diferentes ángulos y tener en cuenta el marco logístico, el componente comunitario y también el precio, el costo no financiero de este intercambio, esta sustitución. Ninguna aldea es igual a otra. Yo creo que los puntos destinatarios deben ser exactamente cómo podemos individualizar este cambio aquí, este cambio allí, para las sales de bajo sodio y alto potasio. 2 preguntas más. ¿Ve usted una forma de promover esto entre los vendedores ambulantes y otros negocios que funcionan en la calle? Bueno, yo creo que sí, para ellos habría que tener un enfoque diferente, porque a ellos no les importa realmente el beneficio para la salud. Por supuesto, ellos se ocupan de un problema cotidiano. La gente necesita comer. Entonces, ahí ellos no van a tener en cuenta la salud. Pero yo creo que realmente si no les afecta las ventas, ese personal también podría participar. ¿Usted ha seguido la trayectoria del consumo de alimentos que son fuente de potasio, fuente de sodio? No, tenemos que ser muy pragmáticos. Hemos estado entrando y saliendo del campo por diferentes razones. Hemos tenido equipos de intervención, equipos de medición y diferentes planes para los diferentes tipos de consumo. Bueno, aquí termina nuestra sesión de preguntas. Ha sido una sesión muy activa. Profesor Miranda, muchísimas gracias y felicitaciones por lo que está haciendo. Yo quiero agradecerles a todos la oportunidad de divulgar esta estrategia y yo creo que es realmente un aprendizaje fundamental para todos nosotros y nos invita
realmente a ver todo el bosque y no solamente los árboles que tenemos ante nuestra presencia, y a concentrarnos más no solamente en un punto particular, sino en toda la comunidad. Y el profesor Miranda nos ha invitado a preguntar qué más se puede hacer, y al demostrar los beneficios, aunque sean modestos, en la reducción de la hipertensión arterial, con la modificación del consumo de sal. Esa es la clave de su intervención. Se ha demostrado que esto es factible. Esto se puede mantener en diferentes comunidades con muchos beneficios, y por supuesto hay variaciones en cada intervención, pero realmente aquí intervienen las políticas, diferentes protagonistas, diferentes actores, ya sea la industria, ya sea la comunidad que intervenga para darles, por ejemplo, a los comedores comunitarios, todos estos principios. Realmente hay que cambiar la distribución y cambiar las estrategias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda, por esta excelente presentación. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias a los colegas de la OPS por la interpretación simultánea. Algunos comentarios para concluir. Primero que todo, muchísimas gracias, profesor Miranda, por su trabajo y por haber estado con nosotros en este seminario virtual. Gracias a la OPS por la interpretación y por la facilitación. Y quiero retroceder un momento porque realmente en el programa Results to Save Lives, nosotros hicimos un estudio en que había 3 intervenciones para prevenir 100 millones de defunciones en un año. Y con esto se eliminan las grasas trans fat, se mejora el tratamiento de la hipertensión y se reduce el consumo de sodio en la población. Esas son las 3 intervenciones para mantener esta estimación de 100 millones de vidas se salvan. Eso ya lo llevamos, lo publicamos en una revista científica y muchas personas han hecho una revisión colegiada de este artículo. Y la reducción de la hipertensión y la prevención, la reducción del sodio y la prevención de la hipertensión realmente tiene un efecto notable y tangible en el control de la hipertensión arterial, y estamos de acuerdo con eso y esperamos poder mejorar más los resultados de este estudio, especialmente en los países de bajos ingresos. Muchas personas de los países de bajos ingresos no tienen acceso a tratamientos, y esto es una medida que realmente está al alcance de la población. Esta reducción del sodio va en efecto sinérgico con la reducción de la tensión arterial, junto con el uso de algunos medicamentos. Y aunque tuviéramos muchísimo éxito con la reducción del sodio y el aumento del potasio, siempre 1 millón de personas alrededor del mundo necesitarían este tratamiento de la hipertensión. En los últimos 2 años hemos visto mucho interés, mucho progreso en el tratamiento de la hipertensión, y esperamos que ese progreso siga en los próximos meses. La reducción del sodio es difícil. Hemos tenido ejemplos muy exitosos de Chile con las etiquetas de los países, lo vimos en el Reino Unido, con China, en Corea del Sur y en otros países, pero es un campo que realmente ha tenido menos atención que el del tratamiento de la hipertensión, pero realmente están vinculados. Entonces, cuando pensamos que la reducción del sodio puede representar mucho trabajo, el mismo trabajo representa tratar a miles de millones de personas hipertensas. Entonces, hay muchas formas de reducir el sodio, incluso la forma en que la gente cocina, darles incentivos, para las compañías que deben vender diferentes empaques con diferentes avisos, y por supuesto campos que todavía tenemos por explorar para el futuro. Y con muchísimo agradecimiento a todos, bienvenidos a este seminario de nuevo. Vamos a programar otros seminarios para el año 2020. Y por favor, manden sus sugerencias. Y gracias a todo el equipo por haber coordinar esto, y un feliz fin de año para todos. Espero que sigan vibrantes las comunicaciones, y gracias, comuníquense con nosotros por medio del sitio web.